William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos reunidos aquí en Ciudad México o México DF, en la República Mexicana, y también todos los que están a través del satélite Amazonas en el canal WSS, El Mensajero de la Paz, y también los que están a través de Internet en diferentes naciones. Muy buenas noches a todos los que están en otras naciones también, y ustedes, y que las bendiciones de Cristo sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión tenemos un pasaje bíblico muy importante. Es en Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25, comenzando en el verso 1 hasta el 13, dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás la tierra, 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Pero el 7º año, ¿qué pasará? La tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva y a tu criado, a tu sierva, a tu siervo y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo.
y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la trompeta del jubileo en el día de la expiación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El día de la expiación, conforme al Levítico capítulo 23, es el día en que el pueblo recibe el perdón. Vean aquí, en Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, para que tengamos el cuadro claro de lo que es el día del jubileo, y que en ese día del jubileo, ese año del jubileo, en el mes séptimo, en el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, es que se toca la trompeta del año del jubileo. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es el día de la expiación, qué es la expiación, y luego el año del jubileo, y luego la trompeta, y qué será todo eso en el cumplimiento profético para Israel y para el cristianismo. Vean aquí, Levítico capítulo 23, versos 26 al 29, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y aquí, este día de expiación se efectuaba sacrificando un macho cabrío. Vamos a verlo aquí también en el capítulo 16 del Levítico. Dice, verso 1 y adelante: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo, y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío
sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y así podemos ver que le toca al sumo sacerdote ese día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, realizar él mismo esos sacrificios. O sea que el día más duro en trabajo de un sumo sacerdote era el día 10 del mes séptimo. No solamente realizaba una labor espiritual, sino que físicamente él tenía que sacrificar el macho cabrío. Ahora, eso que él tenía que hacer en ese día era muy importante, porque de todo lo que él realizaba dependía que las personas pudieran vivir un año más, para lo cual tenían que ser perdonadas y cubiertas con la sangre de esa expiación delante de Dios. Dios miraría a las personas a través de la sangre y no vería pecado. Pero las personas que no se arrepentían de sus pecados y no pedían perdón a Dios por haber pecado contra Dios, no se afligían en el alma, no estaban arrepentidos en el alma por haber pecado contra Dios, esas personas no quedaban perdonadas, y por consiguiente Dios los miraba y veía los pecados de esas personas, y la paga del pecado es muerte. Por eso dice que serían cortados del pueblo. Vendría la muerte para ellos, ya sea por una enfermedad o por un accidente o alguna forma, pero perdían esas personas el derecho a vivir un año más. Todo esto es tipo y figura del sacrificio de Cristo y la oportunidad que Dios le da al ser humano de venir arrepentido de sus pecados para ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo, y Dios mirar a la persona a través de la sangre de Cristo y verlo sin pecado, porque la sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que quita el pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y si Dios no ve pecado, entonces no hay muerte, porque la causa de la muerte es el pecado. Y si no hay pecado, no hay muerte, sino vida. Y la persona obtiene el privilegio, bendición y derecho para vivir, ya no por un año más, sino por toda la eternidad en el reino de Dios. En medio del pueblo hebreo era por un año más, porque el pueblo estaba en los tipos y figuras de lo que sería el sacrificio perfecto a través del Mesías príncipe, que vendría y en la semana número 70 moriría en expiación por los pecados de las personas, del pueblo. Y ahora ya no se requiere que se efectúe un sacrificio de expiación como se hacía allá en vez del pueblo hebreo, porque con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se cumplió, se hizo realidad para todo ser humano el sacrificio de la expiación, un sacrificio perfecto, por lo cual no tiene que repetirse ese sacrificio. En los del Antiguo Testamento sí tenían que repetirse cada año, porque solamente eran el tipo y figura, no eran sacrificios perfectos. Y ahora, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, yo tengo un sacrificio de expiación que está ahí siempre. Y la sangre de Cristo está en el cielo. Cristo con su sangre
ha estado haciendo, está haciendo y continuará haciendo intercesión por toda persona que lo recibe como único y suficiente Salvador, y perdona a la persona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en la persona el nuevo nacimiento, y así le da la vida eterna, y por consiguiente la persona tiene el derecho a vivir eternamente en el reino de Dios. Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué luego de recibir a Cristo tener ya vida eterna? Porque ya tenemos vida eterna en nuestra alma. ¿Por qué tenemos que morir? Porque este reino en el cual estamos viviendo no es el reino de Dios, es el reino de los gentiles, es el reino en el cual el ser humano muere porque viene de Adán, y la vida física que tenemos ha venido de Adán, y Adán pecó, y por consiguiente a la raza humana le llegó la muerte por un hombre, Adán. La muerte entró al mundo por un hombre, por Adán. Por lo tanto, toda la raza humana es mortal desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. El enemigo de Dios, que a través de la serpiente engañó a Eva y luego se pasó a Adán el pecado, luego de Eva, se apoderó de este mundo, y por consiguiente este mundo quedó bajo el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas que trajo la muerte se apoderó de este mundo, y por eso es mortal el ser humano. Pero antes no era mortal. Y ahora el ser humano tiene que ser restaurado a la vida eterna, y por consiguiente tiene que surgir un segundo Adán. Si por el primer Adán entró la muerte a la raza humana, por un segundo Adán tiene que entrar la vida a la raza humana, al ser humano. Y ese segundo Adán es Jesucristo, el cual con su muerte en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención. Murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir eternamente, para que nosotros podamos obtener la bendición de entrar al reino eterno de Dios. Y es en ese reino que yo tengo vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Ese reino va a ser restaurado en medio de la raza humana. Ese reino está en la esfera espiritual entre los seres humanos, y a ese reino se entra en la esfera espiritual cuando se recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, reconociendo que su muerte es el sacrificio de la expiación para obtener el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado y ser restaurados a la vida eterna, ser reconciliados con Dios y tener la paz de Dios, que es la paz de su reino, tenerla acá, por cuanto ese reino todavía está en la esfera espiritual. Y por eso el nuevo nacimiento es en la esfera espiritual. La persona físicamente no tiene que nacer de nuevo, sino espiritualmente, del agua, que es la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, que la persona escucha, nace la fe de Cristo en su alma, cree y recibe a Cristo como Salvador. Eso es nacer del agua. La persona también es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a la ordenanza divina. Y luego nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo, porque recibe la persona del Espíritu de Cristo
luego que es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Luego viene la etapa del bautismo del Espíritu Santo y la persona ha nacido espiritualmente, del agua y del Espíritu, del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Y por consiguiente ya la persona ha entrado al reino de Dios, a este reino eterno, y por consiguiente, al nacer en ese reino eterno, nació a la vida eterna. Ya está en este reino, el cual está en la esfera espiritual, como estaba cuando Dios creó al hombre, en donde dice hagamos al hombre, Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ahora Él dijo que los crearía, los haría a su imagen y semejanza. Y ahora aquí cuando hace el hombre, lo hace a su imagen. ¿Y qué pasó con la semejanza? Para que entiendan mejor, cuando los hace a su imagen, los hace en cuerpo angelical, que es cuerpo espiritual. No es cuerpo físico como el que tenemos aquí, sino un cuerpo parecido a este cuerpo físico, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Por lo cual, Adán no podía trabajar en la tierra, sino que aparecía con ese cuerpo angelical en medio de todo lo que estaba en la tierra, en medio de los animales, en medio de las aves, y las guiaba, pero no podía tomar una herramienta para trabajar, porque está en un cuerpo espiritual, como el cuerpo espiritual del ángel de Dios, que le apareció a diferentes profetas del Antiguo Testamento. Pero luego, más adelante, en el capítulo 2, verso 7, ya le da un cuerpo de esta dimensión terrenal, un cuerpo de carne formado del polvo de la tierra. Dice entonces, capítulo 2, verso 7 del Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y lo colocó allí para labrar el huerto del Edén, para encargarse allí, pues le dio un lugar, digamos, una hacienda, en donde él tendría todos los alimentos que iba a necesitar. Y ese sería el lugar principal para Adán vivir con Eva. Digamos que sería la capital, porque Adán fue colocado sobre todo lo que Dios había creado en este planeta Tierra, y eso significa ser colocado como rey del planeta Tierra. En el Edén también estaba la presencia de Dios, y por consiguiente venía a ser el lugar de adoración. Por eso
es que el Edén, el huerto del Edén, es tan importante para el ser humano. En el huerto del Edén, el ser humano tenía vida eterna, pero luego que pecó, perdió la vida eterna y solamente le quedó vida temporal, que se le acaba a la persona después de vivir una temporada aquí en la tierra. A Adán se le acabó cuando tenía 930 años. Así es que la muerte de la cual Dios le habló a Adán, el día que comas morirás, si tenía vida eterna, murió a esa vida eterna y solamente le quedó vida temporal, la cual luego se le acabó a los 930 años. Pero vean, el ser humano a través de Cristo obtiene la vida eterna y luego tiene el ser humano la vida temporal que tenía, más la vida eterna, que es la más importante. La temporal se va a terminar en algún momento, pero la eterna es la más importante. Así como para recibir la vida temporal, usted tuvo que hacer una cosa: nacer. Y entonces tuvo aquí en la tierra la vida temporal, la cual le permite a usted vivir aquí y le da el privilegio de vivir para hacer contacto con la vida eterna, para tomar del árbol de la vida eterna y obtener esa vida eterna y entrar por consiguiente al reino de Dios. Tenemos que ir allá al huerto del Edén, que era en el territorio de Kuwait, para buscar entre los árboles a ver cuál era el árbol de la vida. No, el árbol de la vida siempre ha sido Jesucristo, el ángel del pacto que le aparecía a Adán en el huerto del Edén. Por eso él dijo: yo soy el pan de vida que descendí del cielo. También él dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora, al recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, habiendo escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y naciendo la fe de Cristo en nuestra alma y dando testimonio público de nuestra fe en Cristo y siendo bautizados en agua en su nombre, obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos limpios con su sangre de todo pecado, Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Recuerden que Cristo dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Así como nacimos a la vida terrenal y temporal, tenemos que nacer en el reino de Dios, a la vida eterna, que es la vida que hay en el reino de Dios. Y ese reino está en la esfera espiritual. Por lo tanto, el que entra al reino de Dios a través de ese nuevo nacimiento se encuentra en la misma etapa en que se encontraba Adán antes de recibir su cuerpo físico. Se encuentra la persona con un cuerpo angelical, o sea, la persona obtiene de parte de Dios un cuerpo angelical, el cual le acompaña, el cual está con y en la persona, y ese es también llamado el ángel que tiene cada persona. Recuerden que cuando Pedro fue libertado de la cárcel por el Señor y llegó a la casa donde estaban orando por él, tocó la puerta y una joven llamada Rode salió a recibirlo
o abrir la puerta, pero cuando vio y oyó que era Pedro, de gozo no la abrió, sino que regresó a los que estaban en la casa y les dijo: es Pedro el que está tocando la puerta. Ellos sabían que Pedro estaba en la cárcel y ellos estaban orando para que Dios lo libertara. Y ya lo había libertado, o sea que la oración había sido escuchada. Pero ahora cuando ella dice que es Pedro, ellos le dicen: Rode, estás loca. Es su ángel. Tenían conocimiento de que cada cristiano tiene un ángel. Ese es el cuerpo angelical de la persona. Un cuerpo parecido al cuerpo físico, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Un cuerpo de la dimensión de los ángeles. Y luego ella insistió, abrieron la puerta y era Pedro. Pedro con su ángel dentro de su cuerpo de carne. Así era el ángel de Pedro, pero dentro del cuerpo de carne de Pedro. El ser humano es alma viviente, pero tiene un cuerpo espiritual llamado espíritu, un cuerpo angelical llamado espíritu, y tiene un cuerpo físico de carne que es en el cual vivimos. Y algunas veces le damos más importancia al cuerpo de carne que al espiritual, y le damos más alimento al de carne que al espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, tenemos que darle ¿qué? La palabra. La palabra de Dios, no cualquier palabra. Y ahora, el ser humano creyente en Cristo se encuentra en una esfera como se encontraba Adán antes de tener su cuerpo de carne, y como se encontraba Jesucristo antes de tener su cuerpo de carne. ¿Cómo se encontraba Jesucristo? En su cuerpo angelical, llamado el ángel del Señor o ángel de Jehová. Cuerpo angelical en el cual Dios estaba manifestado y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra, y a través del cual Dios le hablaba a los profetas. Y ahora encontramos que Adán obtuvo su cuerpo físico para vivir en esta tierra. Luego también encontramos que Cristo obtuvo su cuerpo físico para vivir en esta tierra, que fue el cuerpo nacido en Belén de Judea a través de la Virgen María, llamado Jesús. En ese cuerpo habitó Dios en toda su plenitud, con su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y ahí tenemos a Dios en alma, espíritu y cuerpo. Ahí tenemos a Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos a Dios con imagen y semejanza en la persona de Jesucristo. ¿Cómo? Lo tenemos usted aquí presente. Usted es alma viviente. Lo tenemos con imagen y también con semejanza física. Imagen, el espíritu que está dentro de usted. Y semejanza, el cuerpo de carne que usted tiene. Pero, ¿saben una cosa? Que ustedes no me pueden ver a mí. Y ustedes me dirán: claro que lo puedo ver, lo estoy viendo. Usted lo que está viendo es la casa terrenal donde yo vivo, mi cuerpo físico. Yo no lo veo a usted, tampoco. Solamente estoy viendo su cuerpo de carne, su casa terrenal. ¿Por qué? Aunque nos vemos físicamente, no estamos viéndonos, porque somos alma viviente. Y usted no puede ver mi alma, solamente ve el cuerpo donde yo estoy con mi cuerpo espiritual dentro de este cuerpo de carne. Y por esa causa es que también la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. Aunque vieron al ángel
de Dios, ángel de Jehová. Y ese ángel hablaba diciendo: yo soy el Dios de tu padre, le dijo a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ese era Dios hablando a través de su ángel, de su cuerpo angelical, así como nosotros hablamos a través del cuerpo físico. Pero para hablar a través del cuerpo físico, hablamos a través de nuestro cuerpo espiritual. Somos almas vivientes y a través de nuestro espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión, hablamos usando este cuerpo físico. Sin el espíritu, el cuerpo físico está muerto, porque el cuerpo sin espíritu es muerto, no puede hablar. O sea que el cuerpo físico no es el que habla es el que está dentro del cuerpo físico. Si la persona muere físicamente, pues salió el alma y el espíritu de la persona, y ya el cuerpo no puede ni sentir, ni reír, ni llorar, pero usted sí puede seguir sintiendo, usted puede seguir riendo, porque usted continúa en el otro cuerpo, el cuerpo espiritual parecido al cuerpo físico. Pasa a otra dimensión. Si perdió el tiempo aquí en esta dimensión terrenal, ya no lo podrá recuperar. Por eso todo ser humano tiene que aprovechar el tiempo que le toca vivir en esta tierra para hacer lo que dijo Jesucristo. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. ¿Y cómo? Naciendo del agua y del Espíritu, naciendo de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Es buscar el reino de Dios para entrar al reino de Dios y por consiguiente entrar a la vida eterna. Si alguno no lo ha hecho y quiere vivir eternamente, tiene que hacerlo lo más pronto posible, antes que termine su vida aquí en la tierra. Lo más importante es la vida eterna, y tenemos que asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, en donde recibimos la vida eterna. Ahora, hablando acerca de la trompeta del jubileo o del año del jubileo, la cual se tocaba o se sonaba el día 10 del mes séptimo de cada año, eso nos habla de la predicación del Evangelio de Cristo en esta esfera espiritual que se entró desde la muerte de Cristo hasta nuestro tiempo. Durante la dispensación de la gracia se ha estado sonando o tocando la trompeta del Evangelio de la gracia para que las personas escuchen la predicación del Evangelio de Cristo, conozcan el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano, y nazca así la fe de Cristo en el alma, crean y reciban a Cristo como Salvador y sean bautizados en agua en su nombre, arrepentidos de los pecados, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en las personas el nuevo nacimiento. Y así las personas sean restaurados a la vida eterna. Ese sonido de la trompeta del año de los jubileos es para las personas ser llamadas para entrar a la vida eterna. El que no presta atención a este sonido de la trompeta del Evangelio de Cristo pierde la bendición de la vida eterna. Luego, para el entrar a la vida eterna física, la trompeta también sonará. Y esa es la gran voz de trompeta o trompeta final, que
menciona San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 12 al 17, y también Primera de Corintios capítulo 15, versos 49 al 58. Él dice, porque se tocará la trompeta. Él dice que será a la final trompeta. Está hablando él acerca de la resurrección y de la transformación de los vivos. Resurrección de los muertos y transformación de los que estamos vivos. Vean aquí, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versos 49 en adelante, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, así como hemos traído un espíritu del mundo, traeremos también un espíritu del cielo, celestial, un cuerpo angelical celestial. Y luego también, así como hemos traído un cuerpo físico del mundo mortal, traeremos un cuerpo físico inmortal y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, que eso será la semejanza física que vamos a tener. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que con el cuerpo físico que tenemos, no podemos continuar viviendo por toda la eternidad. He aquí os digo un misterio. Y ahora nos habla de un misterio tan grande que traerá la inmortalidad para millones de seres humanos. Pero he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. O sea, que vamos a obtener una transformación en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, un abrir y cerrar de ojos. Habla de lo rápido que va a ser. Ahora, en términos proféticos, los profetas son representados en ojos videntes, y aquí tenemos 7 ojos, 7 videntes que tiene el Cordero en sus 7 cuernos en Apocalipsis capítulo 5, versos 1 en adelante. Y esos 7 cuernos con 7 ojos, vean, los 7 cuernos son las 7 etapas o edades, y los 7 ojos son los 7 mensajeros, los 7 videntes, los 7 hombres de Dios de esas edades. Aparece uno, el primero, fue abierto un ojo del Cordero, un ojo del primer cuerno de esos 7 cuernos. Murió ese mensajero, se cerró ese ojo y se abrió luego, más adelante, otro ojo en el próximo cuerno de los 7 cuernos del Cordero. Y así, hasta que abren y cierran esos 7 ojos, y después de eso es que viene esta gran voz de trompeta, la cual está prometida, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, para los que queden vivos, los que estén vivos en esos días, no van a tener necesidad de morir, sino que serán transformados. O sea, cuando los muertos en Cristo resuciten,
los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que estén vivos, serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces es necesario una transformación de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible, para entonces continuar viviendo sin ver muerte. Habrá un grupo que tendrá ese privilegio. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante, para los hijos de Dios, no existirá más la muerte, porque ya tendremos un cuerpo mortal perteneciente al reino de Dios. Y por cuanto la vida en el reino de Dios es eterna, el cuerpo también será eterno. Y ahora, esa gran voz de trompeta, trompeta final, suena para la iglesia del Señor Jesucristo después de las 7 edades de la iglesia. O sea que suena en la edad de la piedra angular, que es la edad de oro para la iglesia, y es la edad del amor divino, y es la edad eterna. Por eso en esa edad es que se entrará a eternidad los escogidos que estén vivos, y los que murieron también resucitarán y entrarán físicamente a eternidad. Y ahí estarán entonces en pie, con cuerpos nuevos y eternos y glorificados, los primogénitos del reino de Dios. Los príncipes, llamados reyes, sacerdotes y jueces, los cuales reinarán con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Por lo tanto, los creyentes en Cristo, en lo espiritual, entran en eternidad al nacer de nuevo y entran así al reino de Dios en la esfera espiritual. Y luego, cuando seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados en cuerpos incorruptibles, físicamente todos entraremos a eternidad. Pero todavía el planeta Tierra y el resto de los habitantes no entrará a ese ciclo de eternidad, sino que después vendrá la etapa del juicio divino sobre la raza humana, y luego de eso, que corresponde a 3 años y medio, luego de eso vendrá el reino del Mesías. Mientras se esté en la etapa de la gran tribulación, los escogidos que tienen vida eterna y que tendrán cuerpos glorificados irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo, a la casa de nuestro Padre celestial. Mientras la tierra estará pasando por esos juicios divinos, los escogidos de Dios estarán pasando por la fiesta más gloriosa del cielo. Pero luego de los juicios divinos, el Mesías, el Cristo, el ungido. Recuerden que Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. El Mesías, el ungido, el Cristo, con todos los creyentes en Él, que fueron glorificados y que están en la cena del del Cordero, y con el Padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, y todos los escogidos que resucitaron con Cristo cuando Él resucitó, conforme al capítulo 27 de San Mateo, todos ellos, los cuales luego subieron con Él al cielo. Luego, cuando llegue el tiempo para establecimiento en la tierra del reino milenial del Mesías,
también ellos regresarán para estar en ese reino del Mesías. Habrá una civilización de paz, de amor, de justicia, llena de felicidad. Se pasarán por diferentes etapas en ese reino milenial, pero todavía no se estará en eternidad, sino bajo una etapa que corresponde a la séptima dispensación, la dispensación del reino. Luego al final vendrá el juicio final. Y ahí será que luego de ese reino milenial, el diablo será suelto, porque durante el reino milenial el diablo estará en el abismo, encerrado. Por eso el reino milenial será de paz, porque el diablo estará atado. Pero será suelto después de 1000 años y volverá a molestar, a engañar a las naciones y a todos los que resucitarán en esos días, que no son de las personas que van a vivir eternamente, porque habrá personas que resucitarán después de los 1000 años para ser juzgados y entrar a la vida eterna, pero habrá otros que resucitarán, los cuales pues habían muerto y habían sido instrumentos del diablo en el tiempo en que vivieron, y volverán a ser instrumentos del maligno, y rodearán la ciudad de Jerusalén para darle un golpe de estado al Mesías. La ciudad donde estará el Mesías príncipe gobernando será rodeada por ejércitos, pero descenderá fuego del cielo y los quemará. Y luego de eso vendrá el juicio final, y los que serán condenados serán echados al lago de fuego, y los que salgan bien, entonces entrarán a eternidad. Por lo tanto, para el final del reino milenial se estará nuevamente tocando esa trompeta, el mensaje que corresponde al final del reino milenial, en los últimos días del reino milenial. Pero para la iglesia del Señor Jesucristo esa trompeta suena en este tiempo. Es la gran voz de trompeta para entrar a eternidad. Pero luego, después del reino milenial al final, se suena para la tierra y también todo entrar al reino eterno de Dios. Ya no habrá más tiempo. Y la nueva Jerusalén luego será en la tierra, y el reino de Dios y el trono de Dios celestial estará también en la tierra, en la nueva Jerusalén. O sea que se va a fundir el trono celestial de Dios con el trono de David, y el reino celestial de Dios con el reino de David. Pero esta trompeta, vean ustedes, esta trompeta para la iglesia suena en este tiempo final, luego de las 7 trompetas de los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Esta trompeta suena en la edad de la piedra angular, y eso es la voz de Dios hablándole a su iglesia, y también le hablará al pueblo judío. Esa trompeta es el mensaje final de Dios, Dios hablando a su pueblo, a su iglesia, y le hablará a Israel, le hablará también a las vírgenes insensatas que estarán en la tierra en este tiempo. Con ese mensaje de la gran voz de trompeta es que los que van a ser transformados reciben la fe,
para ser transformados y raptados, o sea, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante esa trompeta del jubileo, en donde proclama libertad en toda la tierra y en donde proclama que cada cual regresará a su heredad, a su herencia y a su familia. Y por consiguiente, así como en lo espiritual se ha estado regresando a nuestra herencia, la vida eterna y todas las cosas de la vida eterna, en la esfera espiritual, al escuchar la trompeta del Evangelio de Cristo, esa trompeta del jubileo, ahora para el tiempo final, para entrar a vida eterna física, a esa herencia de la vida eterna física, suena la trompeta del año del jubileo, la predicación del Evangelio del Reino para todos los hijos e hijas de Dios. Y se entrelaza la trompeta del Evangelio del Reino con la trompeta del Evangelio de la Gracia, y son dos trompetas sonando a la misma vez. Por eso Dios ordenó también a Moisés la fabricación de dos trompetas de plata. Plata significa redención. Y las dos trompetas de redención, los dos mensajes de redención son el mensaje del Evangelio de la Gracia y el mensaje del Evangelio del Reino. Por lo tanto, con estas dos trompetas sonando en el día postrero, sonando a la misma vez, lo cual será Dios por medio de su Espíritu Santo en un hombre, hablándole a su iglesia y también al pueblo judío, hablándole ¿con qué? Con el Evangelio de la Gracia y con el Evangelio del Reino, dando a conocer el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino a su iglesia y después al pueblo hebreo. Tan simple como eso. Y así es como los hijos de Dios estarán escuchando esa voz que estremecerá los cielos y la tierra, como está en Hebreos capítulo 12, versos 25 en adelante, y Ageo capítulo 2, versos 5 al 7. Y ahora hemos visto lo que es la trompeta del jubileo en el día de la expiación. Recuerden que la expiación es el sacrificio de Cristo. Y la expiación la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y es ahí donde tiene que sonar la gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo. Recuerden que suena el día o el año 50, así como sonó la trompeta del Evangelio de la Gracia el día 50, el día de Pentecostés, cuando Pedro comenzó predicando el Evangelio de Cristo. Y de ahí en adelante ha estado sonando esa trompeta del Evangelio de la Gracia. Y luego de transcurridas las 7 edades de la Iglesia, que corresponde a esas etapas de los 49 días, y luego viene el día 50, ahora viene el año 50 del jubileo. Luego de las 7 etapas de la Iglesia, que están tanto tipificadas en aquellos 49 días, y luego el día 50, el día de Pentecostés, luego también tipifica el año de Pentecostés, que es el año del jubileo. O sea que en la edad de la piedra angular estará cumpliéndose en la esfera espiritual el año
de Pentecostés, así como se cumplió en Israel el día en que recibieron el Espíritu de Cristo, 120 creyentes en Cristo. Allí se cumplió la fiesta del día 50, la fiesta de Pentecostés, porque Pentecostés es 50. Fiesta del día 50, fiesta de Pentecostés. Y allí se abrió la dispensación de la gracia y allí entraron en la esfera espiritual 120 al reino de Dios, y después como 3,000 personas que creyeron y fueron bautizadas y entraron al reino de Dios. Y para el día postrero, cuando se haya completado la iglesia, cuando hayan entrado a la iglesia hasta el último escogido, luego la edad de la piedra angular, y en la edad de la piedra angular, en donde se suena la trompeta del año del jubileo, la trompeta del año de Pentecostés, para entrar a la vida eterna física, cuando los muertos en Cristo resuciten y los que vivimos seamos transformados, estaremos plenamente en el año de Pentecostés con vida eterna física, porque hemos escuchado la trompeta del día de la expiación, la trompeta del año del jubileo. Y ahora todo esto se ha estado moviendo en este tiempo en donde se ha estado entrelazando la trompeta del evangelio del reino con la trompeta del evangelio de la gracia. Y cuando se completa la iglesia, entonces vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque es bajo la trompeta del año del jubileo, que será y que es la predicación del evangelio del reino, que se recibe la fe para ser transformados y raptados y entrar a la vida eterna física, entrar por consiguiente a eternidad. Tan simple como eso. Y ahora toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador ha entrado a la fiesta de Pentecostés, la fiesta del día 50, que comenzó allá cuando recibieron el Espíritu Santo. Y luego eso, más adelante en una nueva dispensación, se cumplirá nuevamente para entrar a la vida eterna física, lo cual estamos esperando. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo, no tiene vida eterna, pero todos queremos vivir eternamente, para lo cual todos necesitamos recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Si hay alguno que todavía no lo ha recibido, puede recibirlo para que Cristo le reciba en su reino y produzca en usted el nuevo nacimiento. Para que Cristo lo reciba, lo perdone y con su sangre lo limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego y lo coloque en su reino eterno. O sea, entre usted al reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nazca del agua y del Espíritu entra o ha entrado al reino de Dios. Por consiguiente, toda persona necesita a Cristo para poder obtener la vida eterna, entrando a su reino eterno. Para lo cual usted puede en estos momentos
dar testimonio público de su fe en Cristo, pues ya la fe de Cristo nació en su corazón, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, esa gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora tiene la oportunidad de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador, dando así testimonio público con su boca de su fe en Cristo, para que Cristo le reciba en su reino y le dé vida eterna. Vamos a dar la oportunidad para que puedan venir acá al frente y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba en su reino. Pues todos queremos vivir eternamente. Y ya hemos visto que solamente hay una forma para obtener la vida eterna y es a través de Jesucristo. Ustedes han estado escuchando la trompeta del año del jubileo, del día de la expiación, que es la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la gracia. Por eso ha nacido la fe de Cristo en vuestra alma, para creer en Él, recibirlo como Salvador y así obtener la salvación y vida eterna. Usted está aquí presente, los que están en el satélite o por el satélite Amazonas, en el canal WSS, el Mensajero de la Paz, y ustedes que están también a través de internet, porque ustedes tienen sus nombres escritos, ¿dónde? En el cielo, en el libro de la vida. Y Dios les ha guiado para estar escuchando hoy la predicación del Evangelio de Cristo, escuchando la trompeta del Evangelio de Cristo sonando en estos momentos. Es la trompeta del año del jubileo en la esfera espiritual para entrar a la vida eterna. Pueden continuar viniendo las personas que faltan por venir, también los que están en otras naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, y también los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Recibir a Cristo como Salvador es un asunto de vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo en San Juan, capítulo 14, verso 6. No hay forma de llegar a Dios y obtener la vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo. Usted no puede asegurar su futuro eterno con Cristo en la vida eterna sin recibirlo como único y suficiente Salvador. Es necesario recibir a Cristo dando testimonio público de nuestra fe en Cristo. Él dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le niega delante de los hombres, Él le negará delante del Padre Celestial. Si lo confiesa públicamente delante de los hombres como único y suficiente Salvador, Cristo lo confesará delante del Padre Celestial, y por consiguiente entrará la persona, entrará usted al reino de Dios. Es por medio de Cristo que la persona puede entrar al reino de Dios.
Todavía vienen más personas de camino. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan las personas que faltan, tanto aquí como en los demás países que están a través del satélite Amazonas y también los que están a través de Internet. Vamos a estar todos puestos en pie para orar. Si falta alguna persona todavía por venir a los pies de Cristo, puede hacerlo en estos momentos. Ya vamos a orar por todos los que han venido, también los que están en otras naciones pueden venir, los que faltan por venir. Ya vamos a orar por todos. Algunas veces hay personas tímidas que no se atreven a pasar a la frente para recibir a Cristo porque se avergüenzan de que los vean viniendo a los pies de Cristo. Cristo no se avergonzó de usted para morir en la cruz del Calvario por mí, por usted y por todo ser humano. No se avergüence usted de Cristo. Cristo es la persona más importante, no solamente de la tierra, sino de los cielos también. Es más bien un privilegio y una honra, un honor, tener la oportunidad de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Para toda persona en la tierra es un honor, es una honra recibir al presidente de su nación en su hogar. Más honra y honor es recibir a Cristo acá, en nuestra alma, como nuestro único y suficiente Salvador, para traer la salvación y vida eterna, la bendición del cielo a nuestra alma. Ya vamos a orar. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo. Con nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, aquí presentes, y los que están a través del satélite o de Internet. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio. Nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos. Creo que tú eres el Mesías príncipe, que viniste para morir en la cruz como el sacrificio de la expiación por nosotros. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado. Y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino eterno. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Sálvame, Señor, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo decimos todos: la sangre del Señor Jesucristo
me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestra alma y creyeron y lo recibieron como Salvador. Porque Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes escucharon y creyeron y lo recibieron como Salvador. Pero me dirán, todavía me falta ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero ser bautizado lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el bautismo en agua la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Y cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales por el ministro, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levantan de las aguas bautismales, el ministro lo saca de las aguas bautismales, la persona está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno, para vivir con Él en su reino por toda la eternidad. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y luego la persona ha entrado al reino de Dios para vivir eternamente. Ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Así es que bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Y también para ustedes que están a través del satélite Amazonas y también los que están a través de Internet, también pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Pregunto al ministro, vamos a pedirle, se acerque al micrófono, si hay agua y bautisterios, hay agua, están preparados, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay vestidores de ropa, o sea, lugar donde colocarse las ropas bautismales, hay ropas bautismales también en los vestidores y hay personas que les ayudarán también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Ha sido un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del tema correspondiente para esta ocasión, la trompeta del jubileo en el día de la expiación. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con ustedes nuevamente el reverendo Ricardo Villagrán para indicarles hacia dónde caminar. Allí lo tenemos. Adelante, reverendo.